Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que se llama básicos de nutrición. Es muy interesante que logremos captar dónde está la importancia y así vamos a lograr entender por qué muchas veces nosotros no tenemos los resultados necesarios y por qué muchas de las situaciones normales generan que tengamos dificultades para el manejo de peso o generalmente que no tengamos los resultados necesarios desde el punto de vista nutricional. Yo siempre planteo como que la nutrición es la posibilidad de generar o un sapo o un príncipe. Depende cómo yo utilice los elementos o todos los factores que yo tengo a disposición para poder generar este resultado. Si me falta alguno de ellos, muy probablemente voy a hacer un sapo. Este sapo puede ser a corto, mediano o largo plazo, pero si yo lo hago correctamente, muy probablemente voy a tener un príncipe. Normalmente cuando nosotros hablamos de nutrición, pensamos que uno de los elementos más importantes son las proteínas. Y resulta que las proteínas es todas aquellas sustancias como el huevo, la leche, la soya, el tofu, el pescado, los huevos, los cerdos, son proteínas. Esas proteínas generalmente son vitales. ¿Por qué? Porque tienen unas sustancias o unos elementos que se llaman aminoácidos y dentro de ellos hay unos que son muy importantes que se llaman aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son elementos que van a configurar las proteínas. Las proteínas son sustancias que tienen muchos aminoácidos unidos. Hagan de cuenta que cada aminoácido es un ladrillo y si yo tengo que construir una pared, pues necesito, dependiendo de la pared, cuántos ladrillos necesito. Y así es como hay proteínas de alto número de aminoácidos, hay proteínas mucho más pequeñas dependiendo de las necesidades. Entonces, obviamente, el que yo tenga esos elementos, esos ladrillos, hace que yo genere las proteínas. Para que ustedes tengan una idea, una persona normal, simplemente con una labor, siempre como una ama de casa o una persona en su casa, requiere de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si yo soy un deportista o yo hago una actividad física un poquito mayor o yo soy, por ejemplo, un estibador, yo necesito de golpe un aporte de 1.5. Hay deportistas de altísimo rendimiento que pueden necesitar 2 o más gramos de proteína por kilo. Lo cual quiere decir que cada uno de ustedes puede sacar la cuenta de cuánto pesa en kilos, cuántos gramos necesita y para que ingerir diariamente. Eso no es que yo ingiero solo los domingos cuando voy a almorzar especial o solo, no, yo tengo que estar permanentemente ingiriendo para que mi cuerpo lo pueda utilizar. Entonces, los aminoácidos esenciales son vitales, hay otros aminoácidos que no son esenciales, pero también tienen su función y yo tengo que ingerirlos. ¿Por qué? Porque no los produzco. Entonces, si yo necesito, supongamos que yo peso 80 kilos, lo cual quiere decir que yo necesito 80 gramos de proteína diarios. Y para que ustedes se hagan una idea, media pechuga de pollo puede estar alrededor de 12 o 15 gramos por porción. O sea que significa que una persona de 80 kilos necesitaría más o menos unas, si no estoy mal, unas 5 medias pechugas al día. Pero si nosotros miramos el contexto de la mayoría de las personas, yo no tolero la leche porque soy alérgico a la lactosa, no ingiero carnes rojas porque me las prohibieron por el ácido úrico, no puedo comer huevo por el colesterol y triglicéridos, aunque no es cierto, no me gusta el pescado, N mil cosas existen en este momento, por lo cual los aportes de proteínas no van a cumplirse en la forma necesaria. Al igual, personas que no tienen la conciencia que son veganas o que son vegetarianas y no tienen este concepto muy claro, no es fácil encontrar todos los aminoácidos esenciales en el aporte necesario. ¿Por qué? Porque para eso necesito mezclar diferentes fuentes vegetales de proteína.
Entonces, ¿dónde van a repercutir las proteínas? Por ejemplo, para generar masa muscular yo requiero de proteínas. Para generar el sistema inmunológico, los anticuerpos son proteínas. Las hormonas son proteínas, los glóbulos rojos, la sangre tiene proteínas, muchas sustancias que yo requiero para mi metabolismo son proteínas. Entonces, obviamente, la deficiencia de esta sustancia hace que nosotros vayamos teniendo deficiencias en diferentes niveles. Dependiendo de qué, de las prioridades que tiene mi cuerpo, pero muchas veces se suple en parte, pero no logra llenar todos los requerimientos necesarios para mi cuerpo. Entonces, un ejemplo que a mí me encanta dar porque hace conciencia es que muchas veces, por ejemplo, personas de tercera edad, en las noches ellos dicen que no comen muy pesado, entonces se acuestan a dormir con un té y una arepa o un té, una tostada o simplemente un, eh, un pastelito y una huepanela y resulta que ustedes me han oído al principio en la primera cápsula que yo hablaba de que en la noche yo necesito utilizar ciertos elementos para poder reconstruir, generar y producir efectos en mi cuerpo. Si no tengo los aportes, pues obviamente no van a suceder. Y así me pudiera personas que requieren de cierto nivel de proteínas para su actividad física, personas que necesitan proteínas para su sistema inmunológico. Por eso es que muchas veces las personas, si no tienen los aportes nutricionales necesarios de proteínas, pueden comenzar a tener ya alteraciones desde el punto de vista de sustancias como hormonas, mecanismos de defensa y demás. El siguiente elemento se llaman carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes. Tenemos que entender que los carbohidratos es lo que nos produce a nosotros la energía, el calor, la capacidad de pensar. El cerebro necesita carbohidratos. Los músculos necesitan carbohidratos. Para producir temperatura yo necesito carbohidratos. Pero tenemos que diferenciar qué son carbohidratos buenos, malos y cuáles nosotros tenemos que ingerir y también entender que las dietas ausentes completamente de carbohidratos no son las ideales. ¿Por qué? Porque ya lo dije, para pensar, para producir calor y demás necesito carbohidratos. Entonces yo tengo que pensar en que tengo que buscar carbohidratos. Nosotros aquí en nuestra cultura tiene muchas opciones de carbohidratos como es la papa, la yuca, el plátano, el ñame, y que nos van a dar a nosotros aportes. No necesariamente esos son malos. Malos es, por ejemplo, el azúcar refinada, cualquier derivado de azúcar. Nosotros debiéramos inhibir completamente de nuestra dieta el azúcar como tal. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes tóxicos y genera una adicción tan importante que produce alteraciones como cualquier adicción. Si yo hago deporte, tengo que tener el concepto de qué tipo de carbohidratos debo ingerir para poder realizar mi ejercicio, qué cantidad y qué momentos debo ingerirlo. Entonces, y también la presentación. ¿Por qué? Porque existen carbohidratos que se absorben muy rápidamente. Hay carbohidratos que se absorben a mediano plazo y hay carbohidratos que se absorben a largo plazo. Entonces yo puedo jugar con estos factores para poder nosotros tener los aportes necesarios para las situaciones necesarias que nosotros tenemos. Por ejemplo, personas que viven en alturas o en sitios muy fríos requieren de un aporte de carbohidratos. Los niños, por su actividad física permanente, por eso ellos son, entre comillas, piden permanentemente carbohidratos para poder mantener su nivel de energía. Obviamente, ahí volvemos al punto, tenemos que escoger qué es lo ideal, cuáles son los buenos para poderlos mantener dentro de la dieta. Y el tercer elemento, que son los macronutrientes, son las grasas. Las grasas son importantes desde el punto de vista también nutricional. Eh, ¿Por qué? Porque aportan sustancias y son parte del metabolismo de otro tipo de sustancias que son importantes, por ejemplo, para el cerebro, para los ojos y otro tipo de elementos. Existen grasas que generalmente por tradición nosotros utilizamos como son aquellos aceites de cocina de diferentes presentaciones.
Esos aceites de cocina, por ejemplo, si son, se mantienen permanentemente en temperatura para freír o se mantienen, se reutilizan, esas sustancias, por ejemplo, van a tener efectos tóxicos muy severos. También la manipulación de las grasas hacen que se vuelvan mucho más susceptibles para depósito. Por ejemplo, todos aquellos alimentos que dicen light o grasas refinadas, esas grasas refinadas son mucho más tóxicas que las grasas normales. ¿Por qué? Porque su partícula es mucho más pequeña y se absorbe mucho mayor. Entonces, obviamente tendremos que borrar de nuestro arsenal de alimentos todo aquello que diga light, todo aquello que diga baja en grasa o todo aquello que diga grasas saturadas o grasas. ¿Por qué? Porque generalmente van a tener efectos bien importantes dentro de nuestra alimentación. Esos elementos son muy importantes y anteriormente se daba un valor significativo a estos elementos macro. ¿Por qué? Porque era, digamos, el concepto interesante de la alimentación. Mucha gente se fijaba en cuántas calorías, mucha gente se fijaba en qué proteínas o qué grasas o qué carbohidratos tenía. Pero en este momento, para poder nosotros tener la absorción, la asimilación de estos tres elementos, entra a funcionar un elemento vital que es el agua. Resulta que el agua es lo que hace que nosotros podamos diluir, sacar, eliminar o metabolizar muchos de los elementos que nosotros estamos ingiriendo. En este momento nosotros tenemos, por ejemplo, tres sistemas de sacar, como digo yo, basura. Entonces es el sudor, el otro es materia fecal y el otro es orina. Dependiendo de qué tanta agua tengamos, de qué tan hidratados nos mantengamos nosotros, funciona el riñón. Qué tanta hidratación tengamos, funciona nuestro intestino. Todas aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas de estreñimiento, generalmente se asocian con problemas de peso. Problemas de estreñimiento significa que yo no estoy teniendo la absorción necesaria. ¿Por qué? Porque la lentificación o no movimiento del intestino hace que los nutrientes no estén en los sitios correctos, en la concentración correcta y en el metabolismo correcto. Si yo tengo deficiencia de agua, obviamente la eliminación de toxinas es mucho más difícil. Y lo otro es que si yo presiono mi riñón por deshidratación, eso puede llevar a que normalmente nosotros no tengamos un metabolismo ideal y lleguemos a tener excesos de toxinas que generalmente van a desencadenar en situaciones bien importantes. Si nosotros tenemos el agua, también el agua nos permite a nosotros mantener la calidad, por ejemplo, de piel, mantener nosotros calidad de tejido como el músculo, los huesos requieren agua, intestino requiere agua. Entonces, eso permite un bienestar en muchos sitios interesantes. Luego vienen todo lo que son vitaminas y minerales. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que las vitaminas y los minerales es lo que hace que nosotros muchas veces podamos asimilar, digerir, eliminar o absorber o guardar elementos. Si nosotros no tenemos estos 5 elementos, por ejemplo, muy probablemente el depósito de carbohidratos se va a dar. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, al tener exceso de carbohidratos y no tener un metabolismo ideal, obviamente nosotros lo vamos a depositar y se deposita como grasa. Al igual sucede con muchas veces las grasas. Si yo no tengo el agua, no tengo vitaminas y minerales, el paso de la grasa a intracelular o extracelular o los mismos minerales en la masa muscular hacen que nosotros no tengamos una respuesta adecuada. Y así vamos a encontrar muchas situaciones en las cuales las vitaminas y los minerales más el agua es lo que hace que yo pueda digerir, introducir, metabolizar, asimilar o desechar los elementos que nosotros estamos ingiriendo dentro de nuestra nutrición. Y aparece un elemento que es muy importante, que aparece hace muy pocos años, estamos hablando de muy pocos años, es unos 80 o poquito más, pero conscientes, o unos 80 años, en donde aparecen los fitonutrientes. Los fitonutrientes es un elemento muy importante, ¿por qué? Porque eso
Los fitonutrientes hacen que nosotros podamos eh, tener unos resultados interesantes dentro de intracelulares. Tenemos los fitonutrientes, se ha comprobado que son sustancias que evitan el envejecimiento, hacen que la célula funcione mucho más eh, perfecta. Los fitonutrientes hacen que nosotros tengamos un control mucho más efectivo con sustancias tóxicas como son los radicales libres. Los fitonutrientes tienen que ver mucho con que nuestras células, las paredes de las células, se mantengan en condiciones adecuadas. Pero lo más interesante es que si nosotros juntamos estos 7 elementos, ¿cuáles 7? Proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas, minerales y fitonutrientes en las concentraciones necesarias, en las condiciones necesarias y en las necesidades de cada uno de nosotros, eso nos produce que tengamos nosotros un príncipe. La deficiencia de cada uno de ellos puede llevarnos a que simplemente tengamos un sapo. El punto más importante es que todos esos 7 elementos los debo yo tener en el sitio correcto, en el momento correcto, en la presentación correcta y en las concentraciones necesarias. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener una conciencia para ver que la calidad de los alimentos, la preparación y lo que estamos comiendo sea la ideal. Normalmente hay personas que me dicen, no, yo por la mañana yo me como una ensalada de frutas de muchos colores, yo le pongo papaya, le pongo mandarina, le pongo arándanos, le pongo uvas, le pongo... ¿Y por qué cito los colores? Porque los colores, como veremos en la otra cápsula posteriormente, es lo que tienen los fitonutrientes. Entonces yo me comí mi ensalada de frutas en la mañana, a la media mañana me como unos frutos secos, al almuerzo me como media vaca con una porción de verduras y por la tarde me como otra porción de un lácteo y por la noche me como otra vez mi porción de verdura con una proteína de muy buen tamaño. Quiero contarles que resulta que a pesar de que yo tengo todos los elementos en el día, no funcionan en la misma forma. Los fitonutrientes que me comí en la mañana, los pocos que me como al almuerzo de la comida, o la proteína que me comí yo en el almuerzo y la comida, o las grasas que yo me comí, no funcionan por separado. Tengo que tenerlas en el sitio correcto, en la presentación correcta y en la forma correcta. Eso significa que yo tengo que pasar por desde que mastico o desde que preparo, mastico, ingiero, hago digestión, elimino, tengo que tener los elementos necesarios. Si no, poco a poco yo voy generando deficiencias que se van a manifestar posteriormente con el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, yo tengo personas que me dicen yo no desayuno, pero resulta que porque desde niños no desayunan y nunca han desayunado, ellos no saben cómo es su vida laboral con desayuno o sin desayuno, cómo es su nivel de concentración con desayuno o sin desayuno, o personas que no tienen el aporte proteico necesario, cómo es su rendimiento desde el punto de vista físico con o sin. Y así sucesivamente me pudiera quedar nombrándole muchos de estos elementos que hacen que nosotros no son lo suficientemente significativos, por ejemplo, para recurrir a una consulta médica, no son lo suficientemente significativos para que nosotros nos fijemos, sino hasta cuando ya la situación es muy crítica, ya comenzamos nosotros a comenzar a cuestionarnos cómo, cuándo y dónde estamos y qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de nuestra nutrición. Esto es un punto, digamos, pequeño, muy probablemente en el transcurso de nuestro curso vamos a entender mucho más
todos los factores que intervienen en la nutrición, pero esto es simplemente un abrebocas para que entiendan que desde ya podemos tener nosotros la posibilidad de ser príncipes o sapos. Para mí fue un gusto, muchas gracias, feliz tarde.